Buenas tardes, mi nombre es Norberto Fagini, soy el profesor de NetX y en esta oportunidad voy a hacer un pequeño video para poder explicar un tema muy importante dentro de esta materia y tiene que ver con la estructura funcional de una computadora. Nosotros vamos a ver durante el año algunas otras cuestiones referidas al hardware, al software, a la información. Pero quiero que ustedes tengan en cuenta, en especial, que conozcan cómo funciona la estructura funcional de la computadora. Esta estructura es la misma cuando nosotros utilizamos una computadora, una notebook, una netbook, un celular. A partir de esa estructura y a partir del conocimiento de los componentes, nosotros podemos comenzar a identificar cada uno de los componentes e entender, además, cuál es la potencia que puede tener un equipo de acuerdo a esas características. Habitualmente, cuando nosotros nos encontramos con una computadora, vemos un elemento al cual llamamos CPU y es, en general, un gabinete. Este gabinete contiene los componentes más importantes a lo que nosotros denominamos unidad central de proceso. Este gabinete, visto desde el punto de vista estructural, contiene algunos elementos que son muy importantes. Uno de ellos es el denominado unidad de control. Esta unidad, como su nombre lo indica, es la encargada de controlar todo lo que sucede con la computadora. Desde lo que ingresa a la computadora, lo que se procesa dentro de esa computadora y lo que se extrae de esa computadora, cualquier tipo de información. Vamos a ponerlo aquí. Por otro lado, existe otro dispositivo cuya funcionalidad es la de realizar todos los cálculos que yo tengo en esa unidad central. Este componente se llama unidad aritmético lógica. Unidad aritmético-lógica. La aritmética está íntimamente relacionada con las matemáticas y la lógica está relacionada con todo aquel ejercicio que nosotros realizamos mentalmente cuando comparamos dos o más componentes. Por ejemplo, la lógica nosotros la utilizamos cuando, por ejemplo, comparamos la longitud de dos distancias, cuando comparamos la altura, cuando comparamos dos números que desconocemos, saber si el valor de esos números son iguales, uno superior o el otro superior. Estos dos componentes, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, conforman lo que nosotros llamamos comúnmente el procesador. Seguramente deben haber escuchado procesadores de marca Intel o AMD. Los doy como ejemplo. Son dos de los procesadores más utilizados
en el mercado, en el mundo. Y vuelvo a repetir, cada procesador está compuesto por una unidad de control y una unidad aritmético-lógica. Este controla todo lo que sucede en la computadora y esta unidad lo que hace es todos los cálculos por un lado y todo el análisis lógico por otro lado. Luego tenemos un componente también muy importante, es la que nosotros llamamos memoria RAM. Seguramente habrán escuchado, el procesador está trabajando con una memoria RAM pequeña, o esta máquina requiere más memoria RAM, o en algún momento la computadora tiene un desborde de la memoria RAM. Esta memoria es la memoria que nosotros llamamos memoria a corto plazo. Y en inglés su identificación es la siguiente: Random Access Memory, RAM, memoria de acceso aleatorio. Random significa aleatorio. ¿Qué significa esto de que sea aleatorio? Que cuando yo estoy trabajando con la computadora, todo lo que cargo en la memoria RAM puede ser cargado al principio, en la mitad de la memoria o al final. E incluso puede cambiar de lugar alternativamente por ciertas necesidades del procesamiento. Esta memoria tiene tiene dos características importantes. Una a favor y una en contra. La característica a favor es que esta memoria es extremadamente rápida. Es muy veloz. Tanto es así que físicamente se encuentra muy pegada cerca del procesador. Cuando yo analizo una placa motherboard, ¿sí? Una placa central madre, estos componentes físicamente se encuentran muy cercanos. Y esta memoria, como les decía, es una memoria de mucha velocidad. Todo lo que yo ejecuto en la computadora tiene que estar cargado en la memoria RAM. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo abro un documento Word, lo puedo estar abriendo desde mi disco, de mi almacenamiento principal. Cuando lo abro, se carga en esta memoria RAM. Cuando yo leo externamente una información que tengo en un pendrive, o una foto, una imagen, un video, se carga en esta memoria RAM. Todo lo que la computadora ejecuta lo hace desde esta memoria RAM. Por eso es tan importante tener una memoria RAM que además tenga cierta capacidad. ¿A qué me refiero? Nosotros habitualmente en una computadora lo que hacemos es, abrir el explorador. En general, si tenemos alguna tarea para realizar, abrimos un documento Word. A veces también, mientras estamos trabajando, queremos escuchar música. Y puede suceder que al mismo tiempo, además de trabajar con el documento Word, querramos estar escuchando música. Esa música también va a estar cargada en la memoria RAM. Si, por ejemplo, yo estoy chateando en Internet al mismo tiempo que trabajo en Word y escucho música, también esa información se carga en la memoria RAM. ¿Cuál es el problema? Si yo sigo abriendo varias aplicaciones, esta memoria RAM es una memoria limitada. Es una memoria que no es muy grande, lamentablemente. Entonces, cuando esta memoria queda desbordada, la máquina se bloquea. Esto es algo muy importante. Por eso, cuando uno compra una máquina o está analizando cómo va a utilizar esa máquina, siempre una de las características que buscamos es que esta memoria RAM sea de buen tamaño. Ni decir aquellos que utilizan la computadora para los videojuegos. La memoria RAM es primordial porque tanto tiene que procesar las imágenes, los videos, como el sonido y todas las acciones que yo realizo a través de esa computadora y de ese videojuego. El último componente central es la que nosotros llamamos la memoria ROM. La memoria ROM, en inglés,
significa Read Only Memory. Memoria solo de lectura. Esta memoria es una memoria que tiene un almacenamiento dado por un programa inicial de carga que viene grabado de fábrica. Antes de seguir con la memoria RAM, me había olvidado algo, comentarles de la memoria RAM. Yo les había dicho que tenía dos características, una ventaja, que era la velocidad, y una desventaja, que es la siguiente. Si por algún motivo a mí la máquina se me apaga porque se cortó la energía, porque lamentablemente alguien pasó y desenchufó la máquina, porque la empresa de energía eléctrica cortó la luz, lo que tenía en ese momento en la memoria RAM se pierde. Por eso siempre es importante, cuando yo estoy haciendo un trabajo en donde tengo un documento muy importante, una planilla Excel, una presentación, cualquier tipo de documento que para mí es muy importante, necesito tener la precaución de grabar, guardar en mi almacenamiento principal, necesito guardar la información que para mí es muy importante. Entonces, si por algún motivo se corta la energía eléctrica, en este almacenamiento principal, que habitualmente lo llamamos disco rígido, en este almacenamiento principal no se pierde. Si se corta la energía eléctrica, este almacenamiento trabaja con una forma de grabación electrónica que hace que no se pierdan estos datos. Es una forma magnética de estos datos. Volviendo a lo que estaba comentando sobre la memoria de sobrelectura, esta memoria es una memoria que yo no la puedo borrar. Así como esta se borra sola cuando se corta la energía, esta nunca se borra. Por más que se corte la energía, por más que yo pague la computadora, este programa que existe aquí dentro es un programa grabado de fábrica. Ese programa no se borra. ¿Para qué sirve esta memoria ROM? Bueno, vamos a suponer que yo tengo la máquina apagada y la voy a encender. Cuando encendemos la máquina, lo primero que sucede, se carga este programita, se carga este pequeño programa en la memoria RAM. Es el programa de inicio, programa de arranque. Una vez que se cargó, el segundo paso, la unidad de control ejecuta todo lo que está haciendo, está grabado en esa memoria RAM. Ese programita es ejecutado por la unidad de control. ¿Qué realiza? Verifica si todos los dispositivos que yo tengo conectados a la computadora están bien conectados. Por ejemplo, un teclado, un mouse, una impresora, un escáner. Verifica que todos estén funcionando y conectados bien. Por eso cuando yo enciendo la computadora, si yo no toco el teclado, veo que por algún motivo que desconozco, una luz del teclado se enciende, una luz del mouse se enciende, incluso la impresora tiene una luz que también se enciende. ¿A qué se debe eso? Se debe a que justamente el programa que se acaba de cargar en la memoria RAM y que lo ejecuta la unidad de control, esta se está encargando de verificar que esté todo funcionando o todo bien conectado a la computadora. Si alguno de ellos no estuviese, me avisa la unidad de control por un cartel, me dice, ojo que hay algo que no está conectado. Bien, una vez que se cargó y se ejecutó este programa, el último paso del programa que está aquí adentro le dice a la unidad de control que tiene que ir a buscar el sistema operativo que yo tengo instalado en la máquina. El sistema operativo se encuentra dentro de esta memoria, la memoria de almacenamiento principal. Este es el tercer paso. Habitualmente el sistema operativo, cuando yo lo instalo, el sistema operativo, SO, ejemplos del sistema operativo, Windows,
iOS, hay muchos sistemas operativos Unix que yo puedo utilizar y puedo instalar en mi computadora. Una vez que el sistema operativo se carga en la memoria RAM, aparece un cartel donde nos dice la computadora, o por lo menos el monitor, nos indica, en vez de pantalla negra, iniciando Windows. Iniciando Windows significa que ahora sí está cargando e iniciando lo que yo tengo en el sistema operativo. En ese punto, yo me doy cuenta que dentro de la memoria RAM tengo cargado varios componentes. Puede ser que tenga la tres cuarta parte de esa memoria RAM con información. Tengo al principio el pequeño programa de inicio, que está cargado en la memoria ROM. Algunos lo llaman el BIOS. Ese programita queda cargado y luego también se carga a continuación el sistema operativo, que habitualmente son muy voluminosos. Cada versión del sistema operativo se hace de mayor tamaño, con lo cual nuestra memoria RAM necesitamos, en la medida que vayamos teniendo mejor tecnología en los sistemas operativos, vamos a necesitar incrementar el tamaño de esta memoria RAM. Más adelante vamos a ver cómo se miden las memorias RAM. En principio voy a decirles que esto se mide en una unidad llamada gigabytes y actualmente las memorias RAM más o menos de un uso, digamos, estándar, se encuentran en el orden de los 4 GB u 8 GB. Aquellos que utilicen videojuegos van a entenderme mejor porque ellos conocen bien cuáles son los inconvenientes que aparecen cuando esa memoria RAM me queda chica al momento de tener que ejecutar algún programa. Esto tiene que ver básicamente entonces con las características de la unidad central de proceso. Vuelvo a repetir, tengo estos 4 componentes: unidad de control, unidad aritmético-lógica, estos dos conforman el procesador, luego tengo la memoria RAM, que es la memoria a corto plazo. Decimos que es a corto plazo por lo que yo les comentaba antes: si yo apago la computadora, se borra lo que estaba en ese momento trabajando. Este almacenamiento principal, esta es la memoria a largo plazo. Esta memoria se guarda el tiempo que yo lo requiera. Yo puedo tener grabados de información de hace 10 años, 15 años, 20 años en mi computadora. Y la memoria ROM, que es la memoria solo de lectura. Este tema es primordial y es esencial al momento de tener que definir, la elección de una computadora. Por eso es muy importante que ustedes conozcan esta característica. Ahora bien, en la estructura funcional de la computadora nos está faltando todo lo externo. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que hemos visto es la parte central, el corazón central, la unidad central de proceso. Todo lo que yo conecto a mi computadora, lo denomino periférico. Periférico viene de periferia, externo. Yo tengo periférico de entrada y periféricos de salida. Es muy importante aclarar esto. Cada vez que yo hablo de entrada, es siempre de entrada hacia la computadora. Entran a la computadora. Y periféricos de salida, los que extraen información desde la computadora. Los periféricos de entrada por excelencia, los básicos, los que arrancaron con las primeras computadoras, son el teclado y el mouse.
Por otra parte, el periférico de salida primordial, esencial, es el monitor. Con estos tres periféricos y mi CPU, yo conformo lo que se llama un equipo base, una computadora base. Una computadora base es como cuando yo compro un auto, que es un auto base, no tiene nada, no tiene aire acondicionado, no tiene levantavidrios, no tiene llanta deportiva, no tiene nada, ¿sí? Tiene lo básico. ¿Funcionar funciona? Sí, funciona. Pero ¿qué ocurre? Las computadoras, en la medida que se han desarrollado las tecnologías, han tenido el desarrollo de nuevos periféricos, nuevos que se han agregado en la medida que por alguna necesidad, digamos, la sociedad necesitó agregar esa información. Por ejemplo, en el caso de las imágenes, un escáner funciona como un periférico de entrada. Un lector de CD, de DVD o de Blu-ray es también un periférico de entrada. Un lector de códigos de barra también es un periférico de entrada. Los sensores, ejemplo, en el área científica los sensores de medición de temperatura, de altitud, de lluvia, de humedad, los sensores, cualquier tipo de sensor, son dispositivos periféricos de entrada. Y como periférico de salida, podemos agregar uno importantísimo al momento de obtener en papel lo que necesitamos, es la impresora. Ahora bien, hay otros periféricos que se agregaron con el desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, el pendrive. Este periférico me permite una característica doble. Es decir, el pendrive lo puedo utilizar como periférico de entrada, como periférico de salida. No solamente eso, aparecieron con el desarrollo de tecnologías para otro uso, como por ejemplo los celulares, la posibilidad de conectar los celulares como periféricos de entrada y de salida. Yo puedo obtener la información de un celular, fotos, documentos, videos, etc. Celulares. Webcam. Tan utilizado cuando nosotros hacemos videoconferencias. Periférico de salida, podemos poner un proyector. Una TV. Observemos que, y existen varios periféricos más, me gustaría que puedan investigar y me indiquen qué otros periféricos podríamos indicar referido a una computadora. Aclaro que el CD, DVD y Blu-ray también pueden ser utilizados como periférico de salida. Yo grabo un CD, un DVD, un Blu-ray, si quiero grabar una película o quiero grabar información que quiero resguardar, también lo puedo utilizar como periférico de salida. Este tema es un tema primordial, esencial, que entra en todas las evaluaciones. Entra seguramente en un trimestral, entra en un final. Entonces es muy importante que ustedes entiendan estos conceptos que son conceptos principales. Después vamos a ver en particular algunos de estos componentes, que es muy interesante conocer su utilidad y su
capacidad de procesamiento, pero para mí en este momento lo más importante es que ustedes entiendan y comprendan esta funcionalidad, esta estructura funcional, cómo funciona una computadora y cómo se alimenta o se extrae información desde la misma. Por ahora los dejo y nos veremos más adelante en algún otro video. Muchas gracias.